Mario, ustedes saben que a la hora de aceptar o no el blanqueo, nosotros lo que decíamos es, esa es una decisión bastante personal de cada cliente. Nosotros tenemos una posición tomada y una postura que es, un cliente debería 100% entrar al blanqueo, pero esa decisión, obviamente, con lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos 50 años, hay gente que tiene dudas o que no se anima o lo que hubiese, o cualquier cosa que pueda decidir no entrar, pero para aquella persona que entró al blanqueo o decidió entrar al blanqueo, la verdad que se le abren como dos fuertes decisiones. La primera es, si una persona tenía, no sé, $500.000, $1.000.000 en el exterior no declarado y había llevado su dinero al exterior en búsqueda de proteger su patrimonio, la realidad es que si decide pagar el 10% antes de diciembre o entrar ahora y pagar el 15% y dejar su dinero en el exterior fuera de riesgo argentino comprando un bono del Tesoro americano, la verdad que lo que nosotros estamos diciendo es... Perdón, ¿se me escucha ahí, no? ¿Sí? Ah, perfecto. Lo que nosotros decimos es, para aquella persona... Sí. Ok. Ahí mejor, ¿no? Para aquella persona que decide blanquear su dinero y dejar su tenencia en el exterior, lo que nosotros decimos es que tiene una ventaja, es decir, esa persona paga el 15% hoy, o pagó el 10%, y si desea dejar el dinero exterior, la ventaja que nosotros creemos que consigue es diversificar sus activos. Si esa persona tiene su casa, su familia, su jubilación, su auto, su trabajo en Argentina y su patrimonio líquido también lo ingresa a Argentina, la verdad que está concentrando riesgo, con lo cual la ventaja que tiene para la persona que decide pagar ese 15% y dejar el dinero exterior, está obteniendo diversificar su crédito. Ahora, la desventaja que logra de esa manera es que a partir de ahí, cada rentabilidad o incremento de capital que tiene va a tener que pagar impuestos y además nosotros creemos que pierden rentabilidad. La contracara es aquella persona que decide entrar al blanqueo y comprar bonos argentinos o incrementar riesgo argentino, la realidad es que lo que está ganando es mayor rentabilidad. Recuerden que ya sea el bono argentino rinde por encima de cualquier bono emergente, es decir, una rentabilidad de un título argentino le va a dar más interés que la de un título colombiano o brasilero, ni hablar del Tesoro americano. Y tiene una eficiencia impositiva, ya que si compra un departamento o compra un bono argentino no paga impuestos a las ganancias, siendo persona física, ni bienes personales, que sí lo haría teniendo su cartera en exterior. Obviamente la contracara de la moneda acá es que va a perder diversificación, va a empezar a concentrar riesgos. Si vive en Argentina, tiene sus hijos y encima sus ahorros los canaliza en Argentina, pierde cierto nivel de diversificación. Con lo cual, la introducción es aquella persona que decidió blanquear, tiene que contestarse si va a perder diversificación en pos de tener una eficiencia impositiva de rentabilidad o no. Ese mix va a tener que decirlo la persona en particular. La pregunta que debe hacerse es, si decide entrar al blanqueo e incrementar riesgo argentino, ¿es conveniente o no? Nosotros lo que le decimos a los clientes es, uno debería incrementar riesgo argentino siempre salvo que o los precios estén caros de lo que uno va a comprar o que esté viendo una crisis en el mediano plazo, que haga que los precios caigan. Es decir, yo debería, si tengo un patrimonio exterior y lo blanqueo y tengo $1.000.000, compro bonos argentinos, es decir, incremento los argentinos, o bajo el dinero y compro un departamento, sí, salvo que el metro cuadrado de ese departamento esté carísimo y perciba que va a caer o que vislumbre una crisis. Lo mismo ocurre para los bonos. Compro un bono que esté caro y baje de precio y pierda dinero, o que compre el bono y me encuentre una crisis a los 6 meses. Entonces, lo que tratamos de responder con la presentación es, nosotros deberíamos incrementar riesgo argentino, sí, salvo que no estén sobrevaluados, esa parte la sacamos para no hacerla tan larga la presentación, pero ahora lo voy a comentar, o que uno vislumbre una crisis. Cuando uno repasa las crisis en Argentina, y nosotros tenemos un estudio y un trabajo hecho, para el que lo quiera nos lo pide, analizamos la crisis del Rodrigazo, el 75, la de la deuda del 82, el 89, el 2001 y el 2014-15, que fue la herencia.
Lo que hicimos con ese trabajo es poner todas las variables macroeconómicas de la economía, ya sea sector interno o externo, analizamos desempleo, inflación, déficit fiscal, términos de intercambio, balanza comercial, balanza de pagos, es decir, pusimos todos los indicadores de ese año y tomamos 2 años anteriores y 2 años posteriores para entender cómo venía la dinámica de los años de Argentina y cómo era la salida de esa crisis cuando explota el problema en Argentina. Lo que uno empieza a entender es que Argentina es como que tropieza siempre con la misma piedra. Cuando uno analiza el 75, el 82, el 89, en todos los casos Argentina comete el mismo error. Coquetea con un déficit fiscal del 6%, eso era el 72, 73, 74, lo empieza a financiar con emisión monetaria, con lo cual casi todas las crisis argentinas, salvo la de 2001, tiene un entorno inflacionario alto, y eso hace que cuando la economía internacional se queda sin dólares porque se corta el financiamiento, explota el PBI, hay caída de desempleo, caída del Producto Bruto y una fuerte evaluación. Eso está como calcado en todas las crisis argentinas. Y cuando uno analiza la crisis argentina en esos años o cualquier crisis emergente, las crisis sistémicas en los países emergentes entran como por 4 calles. O porque uno tiene un problema con la deuda y pega la crisis de deuda y empieza a contagiar a las otras, o porque tiene una crisis cambiaria, una máxima evaluación a la del 2001, o porque tiene una crisis bancaria, como el 2001, que el sistema financiero está débil y explota por el aire y empieza a contagiar la evaluación y pega la deuda, o porque viene como por un shock externo a la del 2009. Explota la crisis en Estados Unidos subprime y empieza a corregir todo el mundo. Cuando uno hace hincapié en estos 4 sectores o 4 calles donde podría ingresar una crisis en Argentina, la respuesta es: nosotros no estamos viendo una crisis de mediano plazo en Argentina. En esto tenemos bastante desarrollo en cada una de las calles, pero le podría decir, cuando uno analiza la crisis, si podría venir una crisis de deuda en Argentina, el stock de deuda privada como PBI es menor al 30%. Nosotros estamos haciendo un estrés test donde le ponemos en una coctelera de análisis peores indicadores de los que proyecta el gobierno, a ver si es sustentable la deuda argentina, y nos da que, aún no cumpliendo las metas de déficit fiscal, Argentina es sustentable en su deuda. O sea que no vemos una situación de crisis de deuda explotando de mediano plazo en Argentina. Cuando uno analiza la crisis bancaria y analiza desfasaje de activos y pasivos de los bancos, exposición al sector público, liquidez del sistema financiero, cuando uno agarra todo el sistema financiero y lo analiza con una lupa gigante, lo ve que está bastante sólido y sano, con lo cual no estamos viendo que por esta calle entra una crisis en Argentina. Tampoco vemos un shock externo, sí vemos una situación más volátil en el mundo post-Trump, pero la verdad que el S&P o la bolsa americana subió 16% en lo que va el año, o sea que si bien hay un contexto más desfavorable global y con mayor incertidumbre, no estamos previendo una crisis global. De hecho, el 50% de nuestras exportaciones manufactureras van hacia Brasil, y Brasil está empezando a mostrar signos de recuperación. Y cuando vemos la crisis cambiaria, si bien vemos cierto nivel de retraso, cercano al 20-25%, la probabilidad de un shock de tipo de cambio es muy bajo. Argentina todavía tiene ingresos netos de dólares, la cosecha va a ser muy fuerte, el blanqueo fue muy fuerte, con lo cual, cuando uno dice, bueno, ¿por dónde podría venir una crisis? Y analiza los lugares donde podría entrar a complicarse la situación, en todos los sectores está Argentina bastante sólido. Con lo cual, si volvemos a la pregunta ¿es aconsejable incrementar riesgo en Argentina? Sí, salvo que vea una crisis. Cuando uno analiza por dónde podría llegar a venir una crisis profundamente y ve históricamente lo que ha ocurrido, la respuesta es: nosotros no estamos viendo una crisis de mediano plazo en Argentina. La segunda pregunta, que nosotros la sacamos pero estaba acá, es si Argentina está cara o barata. En términos de mercado de capitales, que es precios de bonos y acciones, si bien no está cara, tampoco está barata. Si bien Argentina todavía tiene espacio para seguir subiendo los precios de sus bonos y sus acciones, gran parte de esa suba de precios ocurrió. Cuando uno analiza la curva de bonos argentinas del 2012 hasta hoy, lo único que hizo fue bajar esa curva, comprimir los spreads. Para los que ustedes no están tan familiarizados con los bonos, cuando la curva de rendimientos baja, lo que hace es que el precio de los activos suba. Es como que sube el metro cuadrado de los precios de los bonos. Antes el rendimiento de un bono argentino era 14% y es 5%. Esa caída de 14 a 5 hizo que suban los precios
10, 15, 20% de los bonos argentinos. ¿Puede seguir bajando un poco más Argentina? Sí, cuando uno analiza dónde está la curva brasilera, colombiana, chilena, está más abajo de la curva argentina. Esa compresión, esa baja aún más de riesgo va a hacer que los bonos suban, pero va a hacer que suba un poquito más de lo que ya han subido. El recorrido grande se dio. Ahora, si tenemos que ponernos a analizar si es aconsejable incrementar la exposición a real estate, porque nosotros estamos sacando un fondo inmobiliario que va a invertir en real estate, la respuesta para nosotros también es sí, y es lo que vamos a tratar de explicar. Ustedes son mucho más expertos que yo, seguro, pero voy a tratar de contarles por lo menos lo que escucho de nuestros primos, que es Consultatio S.A. Nosotros trabajamos para la división de mercado de capital o financiero de Consultatio. Pero bueno, el por qué es aconsejable incrementar riesgo argentino en el mercado inmobiliario, y eso es lo que nosotros le estamos diciendo a nuestros clientes, básicamente lo que vemos nosotros es que cuando el mercado de capitales, la línea azul oscura, esta que ven acá, es el precio del Merval en dólares, es la bolsa argentina. La curva roja, la línea roja, es el valor del metro cuadrado de Cava, para departamentos de 2 y 3 ambientes, ¿no? Lo que uno puede observar es que hay una correlación bastante parecida entre la bolsa y el mercado inmobiliario. ¿Esto qué quiere decir? Que si la bolsa anda bien y sube, acompaña el precio del metro cuadrado. Si la bolsa corrige, en el 98, 99, lo que uno ve es que el mercado de capitales es acompañado, pero en menor medida por el precio de los inmuebles. Con lo cual, una inversión en inmuebles reacciona bastante bien al alza y te defiende mucho más en los procesos de corrección. Si uno se fija, por ejemplo, la crisis del 2009, el shock externo de la crisis de Estados Unidos subprime, lo que ves es que el Merval Argentina corrigió fuertemente y casi que no sufrió el mercado inmobiliario. Lo mismo puede decirse en otras correcciones, 2011, 2012, después del cepo, todavía ve que hay cierta resistencia. Y en el 2001, que fue una fuerte crisis, pegó mucho más duro en el mercado de capitales que en el mercado inmobiliario. A pesar de que en el mercado inmobiliario fue una paliza importante, en el mercado de capitales fue mucho peor. Con lo cual, nosotros le estamos diciendo a nuestros clientes que son inversores financieros, que es bueno complementar la inversión financiera con algo de exposición al mercado inmobiliario, porque lo que uno ve es que si el mercado de capitales vuela, no te la vas a perder estando invertido en inmuebles porque va a acompañar el metro cuadrado, pero si el mercado de capitales se toma un respiro o se pega un tropiezo, eso te va a defender mucho más tu cartera de inversiones. Con lo cual, la primera conclusión que nosotros tratamos de transmitirle a los inversores es que aparte de tener bonos, acciones e inversiones financieras, es aconsejable incrementar una exposición a mercado inmobiliario porque si el mercado financiero anda bien te va a acompañar, pero si se tiene una corrección te complementa muy bien porque te va a resistir en las correcciones. ¿Alguna duda hasta acá? La segunda pregunta que tratamos de responder es, bueno, si está bien, yo compro el mercado de capitales y compro inversiones inmobiliarias, pero el precio del metro cuadrado que estoy entrando, ¿está caro o barato? Porque la inflación ha hecho que el costo de construcción en dólares se haya incrementado, con lo cual la pregunta que tratamos de responder es, ¿vos ves que va a aumentar el precio del metro cuadrado a futuro o no, entrando hoy? Porque la verdad que todos queremos ganar dinero, es decir, si yo compro metro cuadrado a $3.000, ¿voy a poder venderlo a $5.000 dentro de un par de años? ¿Es una buena apuesta? Nosotros tratamos de entender cuáles serían los catalizadores que harían que el metro cuadrado suba de precio. ¿Por qué para nosotros el metro cuadrado en Argentina debería incrementarse? Hay varias razones, nosotros encontramos 3/4. La primera es, nosotros somos economistas, con lo cual nos gusta entender correlaciones. Esto es el precio de la soja y el metro cuadrado de vuelta de 2 o 3 ambientes en Buenos Aires, usado. La línea roja es el precio de la soja, la línea azul es el del metro cuadrado. Lo que uno ve es, cuando hablamos de correlación casi perfecta, es que si el precio de la soja sube 10%, el precio del metro cuadrado sube 10%. Si baja 10, caería 10. Eso se llama correlación 1 a 1. Cuando uno mira el gráfico, lo que está viendo es que tanto el metro cuadrado como el precio de la soja tienen casi un comportamiento parecido. ¿Esto por qué es? Porque nosotros creemos que el campo reinvierte en metro cuadrado. Que al campo le vaya bien, hace que el metro cuadrado le vaya bien. Cuando el campo empieza a sufrir, el metro cuadrado empieza a sufrir.
Básicamente el campo lo que hace es, con una buena cosecha, cambia la camioneta, moderniza la flota de autos y la cosechadora y termina invirtiendo los excedentes en el mercado inmobiliario. Con lo cual, prever que el mercado del campo esté bien le pone un piso al precio del metro cuadrado en Argentina. Esto es una correlación casi perfecta y nosotros creemos que el campo, si bien los precios de la soja están sostenidos en los valores similares hace 2 años, la noticia es que el gobierno argentino le ha quitado retenciones al campo y le ha reconocido esa brecha cambiaria que antes liquidaba en el dólar oficial y el dólar paralelo valía 40% más. Hoy el dólar oficial y paralelo es el mismo porque no existe dólar paralelo, con lo cual esa mejora de precio sumada a la quita de retenciones logra una mejor rentabilidad del campo que debería traducirse en precio metro cuadrado. Con lo cual, de vuelta, esta es la primera razón, el campo le pone un piso al metro cuadrado en Argentina. La segunda razón que nosotros encontramos atractiva es, esta es la participación del crédito hipotecario como porcentaje del PBI. Hoy está cercano al 0,5% del PBI. Cuando uno vuelve hacia el 2004 era 2%, si vamos a los 90 era 3,5%. Y nosotros está claro que hay un plan profundo de que el Banco Nación y contagie a la banca privada en lograr una mayor penetración de los préstamos hipotecarios en el mercado. Con lo cual, de venir de 0,5 a 2%, que es lo que existía en el 94, eso serían 8.000 millones de dólares nuevos de stock de plata para compra de departamentos en Argentina. Con lo cual, esto sería un shock de demanda fuerte que haría presionar los precios hacia arriba. Es decir, si logra el gobierno penetrar crédito hipotecario, revirtiendo la media de 2%, no te digo 3,5% de los 90, pero 1,5%, es un montón de dinero disponible para compra de departamentos. Estos dos son casi de manual. Hay un tercer elemento que es el blanqueo. Como bien decía Mario, es una gran sorpresa los 100.000 o 120.000 millones de dólares que se van a estar blanqueando. Eso lo que nosotros nos hace ver es, nosotros teníamos muchos conocidos o amigos que eran ricos pobres, eran ricos con sus cuentas en el exterior, pero pobres en Argentina porque tenían que andar en un Toyota Corolla y no se podían cambiar el auto, porque no podían declarar. Hoy, haber mostrado la cuenta y tener la capacidad de ir a decir, bueno, tengo 5 millones en el exterior y los puedo usar, la realidad que abre la posibilidad de que esa persona le pueda regalar un departamento al hijo, pueda comprar un departamento, pueda reinvertir parte en un departamento. Con lo cual, por nosotros el blanqueo a partir del 31 de marzo va a generar muestras de vocación de gente que antes no podía declarar su dinero y mostrar de dónde lo había originado, como un shock también adicional de demanda. Con lo cual, estas son las oportunidades que nosotros vemos de por qué, o catalizadores de por qué el metro cuadrado debería subir en Argentina. Cuando vamos al mercado de oficinas, también vemos una oportunidad enorme. Cuando uno analiza el stock de metros cuadrados de oficinas en Buenos Aires y lo compara contra San Pablo, Santiago o México, que es casi 5 millones de metros cuadrados, nosotros tenemos 1.200.000 metros cuadrados de oficinas premium en oferta en Buenos Aires, y eso compara contra casi 4 millones de San Pablo o 3,5 millones en Santiago, y eso uno lo compara con la densidad de población, es la peor relación de toda Latinoamérica. Es decir, hay poca oferta de oficinas premium en Buenos Aires. Eso hace que el cap rate sea bastante importante. Normalmente el cap rate en Argentina de las oficinas está por encima del 10% en dólares y los bonos rendían más o menos 10% en dólares. Lo que ocurrió ahora es que los bonos rinden 5% en dólares, pero el cap rate sigue siendo 10% en dólares. Con lo cual, nosotros creemos que el mercado de oficinas tiene un empuje espectacular. Si vamos al ejemplo concreto del edificio de banco francés que construyó Consultatio, si lo tendría que hacer hoy, la incidencia de la tierra fue mucho más barata porque lo compró hace 10 años el terreno, pero hoy un terreno, la incidencia de tierra en un lugar premium de Buenos Aires es $1.500 el metro cuadrado, construir esa torre sale más o menos $2.000 el metro cuadrado, pero se alquila, nosotros alquilamos 10 pisos que no le vendimos al banco francés en $41 el metro cuadrado, con lo cual te da un cap rate por encima del 10% y encima uno termina pagando $3.500 de incidencia de tierra más construcción y el precio de venta está arriba de los 5.500 hoy. Con lo cual es un excelente negocio, la vacancia es nula en Catalinas y si la economía argentina reacciona y las compañías extranjeras vuelven hacia Argentina, no hay oferta disponible, con lo cual debería presionar también los precios hacia arriba. O sea, por caída de cap rate y porque hay falta de oferta. Con lo cual,
también somos bastante constructivos en el mercado de oficinas. Entonces, dicho esto,